una mujer que, bueno, ha dedicado su vida, gran parte de ella, a las ciencias sociales, la doctora Alejandra Ciuffolini, para que charlemos un ratito en este contexto tan particular que nos depara la vida. ¿Cómo anda? ¿Qué haces, Omar? Qué viernes, ¿eh? Qué semanita que venimos. Una semanita calentita, calentita. Tremendo, tremendo. Hay que ponerle humor porque si no Sí, uno llora. no, claro. Tremendo, tremendo. Bueno, tenemos muchas noticias, ¿no? La última es la comunicación de esa decisión de no ser candidato nuevamente, Fernández, que bueno, que desdibuja nuevamente el tablero tanto para el Frente de Todos como para la oposición. Me parece que ahí vamos a tener una nueva sinergia de los actores políticos y van a tener que reorganizarse, porque una cosa era tenerlo allí como posible candidato y que jugó con eso bastante a fin de presionar la interna del Frente de Todos y ser un elector importante de la fórmula, y junto con Cristina, digamos, estaba pulseando allí quién decidía quién era el candidato, más allá de que a mí me parece que nunca hubo una intención seria, fuerte, real de que él podría ser candidato. Me parece que esto tenía que ver con un juego son los juegos de las presiones internas que hacen a la posibilidad de decidir quién sí, ¿no? Y Fernández no quería quedar por fuera de esa jugada. Me parece que el gobierno ha sufrido esta semana mucho. La salida de Acre a Ecre, ¿cómo es que se llama? Ha sido en medio de muchos rumores. Ha calentado la relación entre Fernández y Massa, con un Massa que ha estado esperando ser el candidato por clamor dentro del Frente de Todos. Esta situación económica pone en duda la posibilidad real de ser candidato. Hay que ver cómo pasa mayo, el mes de mayo, en términos de la economía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en mayo? Porque allí está la definición, empiezan las definiciones para el Frente de Todos. Mientras tanto, Juntos por el Cambio me parece que tiene una batalla casi irresoluble. Ya no hay quien medie, este desconocimiento de Larreta, de Macri como el líder a través de su decisión de las elecciones en Buenos Aires. Ahí también él pujó por posicionarse a la altura de Macri, digamos, y al interior del PRO, y eso es todo un tema que no lo deja Macri como, no, digamos, si tenía antes el puño del último decisor, ahora me parece que está discutido. Entonces la interna del Frente de Todos también, de Juntos por el Cambio, está así como difícil de resolver, con unos radicales que están desdibujados últimamente, pero que van a hacer sentir la presión una vez que se den las batallas electorales en los territorios donde ellos tienen más fuerza. Entonces no sé ahí cómo van a terminar cerrando con el PRO. No sé, veo un escenario muy confuso, es decir, no tenemos a esta altura, es cierto que falta bastante para las elecciones presidenciales, y que junio, julio van a ser los meses definitorios. Claro. En la preparación del terreno todo está bastante confuso, y me parece que vamos a tener estos 2 meses de mayo y junio como batallas abiertas al interior de cada uno de los frentes, para decidir quién sí, quién no va a ser candidato. ¿Cómo? Me preocupa muchísimo
el ascenso de Milei frente a una sociedad que está muy enojada, y ayer estuve en una reunión del Consejo Social de la Facultad de Ciencias Sociales con las organizaciones sociales. Las demandas son infinitas, la sensación de, al menos en Córdoba, de falta de escucha, ¿no? De un no registro de lo que está pasando. Creo que por primera vez está esa sensación de un abismo entre las élites políticas y lo que nos está pasando a todos los ciudadanos y ciudadanas cotidianamente. Digo, hay una sensación allí profunda de desasosiego, diría, y las necesidades con una inflación galopante son cada vez más agudas, ¿entendés? Los barrios está la cosa muy complicada. Las organizaciones sociales no dan abasto, tampoco tienen los recursos, los emprendimientos que habían comenzado no se sostienen con una inflación así. Digo, está complicado, para variar, muy complicado. Esta es una pero es un comentario que te hago. ¿Cómo envejece el poder, no? En estos casos. Sí. Alberto, estaba viendo una foto de Alberto Fernández, que era un primor cuando subió. 3 años me hicieron mierda. Lo mismo le pasó a Macri, Macri. Lo mismo le pasó a Macri, lo mismo le pasó en el último gobierno a Cristina. Sí. Lo mismo le pasó a Alfonsín, si vos te acordás. Sí. Menos le pasó a Menem. Menos. Sí. Menos. Sí, menos. Pero a Menem el impacto fue cuando dejó el poder, claro, no mientras estuvo en el poder. Claro. Pero es un lugar claramente desgastante, muy desgastante, para gente que a veces nunca se pensó en ese lugar. Digo, y entonces sí, vos lo ves en los rostros se envejecen, los cuerpos también, y se los nota muy rápidamente muy cansados. Por suerte el mandato se acortó, porque cuando era de 6 años era peor. Claro, el tema es que no pasa lo mismo en los otros poderes, sobre todo son los ejecutivos los que sufren un montón, porque vos mirás los legislativos y parecen en formol, y la justicia también. Vos sabés que estaba hablando con Guillermo Posada, que ha escrito una nota muy linda, muy buena, digamos, con una entrevista a González Holguín, el economista. Sí. Hay mucha información en esa, mucha información interesante, pero en el reino de la producción de alimentos, que es Córdoba, la inflación es una paradoja, ¿no? El Arcor, los Urquía, la aceitera general de esa, tenemos los alimentos más caros que en el resto del país. Digamos, ¿no? Una paradoja. Y plantea González Holguín en una elección, digamos, una preferencia, por decirlo así, de los gobiernos últimos, con Schiaretti y también parte de la Sota, en haber puesto la preferencia en el campo y no darle importancia significativa a la industria, ¿no? Que está seriamente afectada ahora por varias razones, ¿no? Si bien los sectores automotrices están produciendo, pero no es una prioridad para el gobierno de Córdoba. Mira, primero, si hizo la nota el Guille, seguramente es una gran nota y ya lo voy a leer. Ya te la voy a compartir. Sí, gracias. Y respecto a eso, Schiaretti siempre ha sido un hombre de la industria cordobesa, Sí, por eso me extraña. Es incluso su perfil político, su ideología es bien industrialista. Claro. A mí me parece que, nosotros hemos hecho en la década del 90
una red de influencia. ¿Quiénes son los influyentes? ¿Quiénes eran los influyentes en Córdoba? Las empresas, ambas que vos nombrás, son siempre influyentes en Córdoba. A esas empresas están altamente ligado el campo. No es que, digamos, el campo está desacoplado de AGB o de Arcor. Entonces, a mí no me parece que haya allí una escisión entre el modelo industrial cordobés y el modelo agropecuario cordobés. Me parece que hay una sinergia entre esos dos espacios. Y es más, tienen casi todas las grandes industrias cordobesas, tienen inversiones en el agro. Entonces, cuando vos, todas, sean o no de alimentos, entonces cuando vos mirás esa lógica, a mí me parece que sí han perdido, pero han perdido porque han perdido a escala nacional las automotrices, que representan a otro sector de la clase industrial, que son las empresas que son extranjeras, digamos, que tienen sedes aquí, pero que no tienen capital nacional, digamos, como AGB o como Arcor, o otras empresas más de acá de Córdoba bastante importantes. Digo, estas empresas sí han perdido en relación a lo que eran en los 70, los 60, digamos, pero vienen perdiéndose un montón. Es decir, la última gran reforma de la industria automotriz en Córdoba, Fiat despedía a mansalva gente después de haber tomado muchísimos operarios. Entonces se han quedado con plantas reducidas, un proceso de automatización cada vez más de mayor excelencia, y han perdido esa capacidad de presión que tenía la metalmecánica en términos de la cantidad de trabajadores y trabajadoras que tenían, ¿no? Entonces ahí tenían una cosa de peso muy fuerte en el sindicalismo, por ejemplo, local. Pero la sensación que yo tengo es que el poder, ese establishment, esas redes de influencia y poder de Córdoba se mantienen inalteradas. Y que Schiaretti hace un uso, tiene muy buenas relaciones con ese estrato, y que como que todos los gobernantes de Córdoba, no hay ninguno que nosotros incluso lo hicimos en la época de Angelos, en una época después también a la red, y esos sectores están muy cercanos siempre al poder provincial, con lo cual te diría que eso habría que verlo más minuciosamente por el hecho de que hay una unión entre la industria y la industria y el mundo del campo muy intenso en Córdoba. Sí me parece que hay un discurso pro campo, pero para la platea, porque no ha dejado de aumentarle los impuestos al campo, no veo cuestiones tan reales en los procesos de inversión, sigue la política impositiva incrementándose para la tierra rural. No veo algo. Sí había habido algo en caminos, sí ha habido, pero en general me parece que no hay una línea real hacia el campo, más que en el discurso. Y en los alivios impositivos. Y los alivios... No ha habido alivios importantes y positivos en Córdoba. El inmobiliario rural no ha habido en ningún momento ajuste, está desbalanceado ese tema. No, lo viene ajustando al inmobiliario rural. Sí, sí. Podríamos pensar si el ajuste que corresponde. Ha hecho una serie de cosas, como claro. Ha establecido una serie de políticas muy particulares, que es el de las buenas prácticas, por ejemplo, agropecuarias, donde hay una serie de reconocimientos, que son reconocimientos monetarios, incluso aquellos que tienen prácticas que cuidan el medio ambiente, que cuidan la tierra, qué sé yo. Realmente no manejo no sé muy bien cómo es el programa ese de buenas prácticas, pero sí sé que eso existe, sí sé que hay gente del campo, productores que lo han recibido o lo reciben,
Pero en términos así, que vos me digas específicos, no, los impuestos han seguido aumentando y yo calculo que no van a dejar de aumentar a pesar de la sequía que tuvimos ahora, digamos. Me parece que sí. Podemos discutir si el valor es justo del impuesto inmobiliario rural, digamos, o está bajo. Digamos, si te agarras los productores van a decir que es carísimo. Sí, claro. Bueno, Obvio. no la demoro más porque sé que tiene compromisos, doctor. Tengo una reunión. Sí, bueno, me voy a una reunión. Un abrazo Dale. y un beso grande. Muchas Un gracias. abrazo, buen fin de, chao, chao. Chao, chao.